vamos a hablar de nuestro destino, vamos a hablar de nuestro propósito. Y por eso yo necesito que todo el mundo pueda capitalizar, pueda disponer sus corazones para recibir esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros en esta hora sabemos que tú estás más interesado que todos nosotros de que recibamos tu palabra viva. Queremos comer pan de nobles, alimento que viene de tu espíritu. Tú nos hiciste nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de tus criaturas. Por eso abre los ojos de nuestro entendimiento. Pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación. Y en el nombre de Jesús que sea atada toda distracción, toda cosa que se oponga contra el conocimiento del Señor. Y queremos, Señor, que se abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tus riquezas en gloria. Precioso Señor, gracias. Permíteme que yo pueda fluir inspirado por tu Espíritu y que mis hermanos puedan recibir explicados por tu Espíritu. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén y amén. Les decía que más de alguna vez, a lo mejor te ha pasado a ti también, de creer que el libro de Ruth o el Cantar de los Cantares es como para las mujeres. Y de repente los varones pasamos de largo así ciertos pasajes porque son para las mujeres. A veces pensamos que en la reunión de mujeres seguramente van a hablar de Ruth. Pero si nosotros miramos el libro de Ruth en relación al cumplir propósito, al entender propósito en la vida, al cumplir asignación, que es algo vital, entonces se te aclara este libro y se te es muy significativo. En este último tiempo he estado entendiendo que hay dos cosas importantes que tenemos que tener claras los hijos de Dios. Una es nuestra identidad. O sea, ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios, el canto que nos llevaba a cantar Víctor. La identidad es muy importante. El diablo discutió y disputó la identidad con Jesús. Si lograba que Jesús trastabillara con respecto a su identidad, entonces vencía. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, él de alguna manera puso en cuestión la identidad de Jesús. Demuestra que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Y Jesús entendía que cuando uno es de una identidad clara no necesita demostrar nada. Uno se sabe un hijo. Sabernos hijos de Dios es la revelación más estable y poderosa del universo. No se olviden que cuando se cierre el telón y pasemos a la eternidad, lo que va a contar en el fondo es que somos hijos e hijas. Somos hijos e hijas que caminamos en torno al plan de Dios de llegar a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Ya no seremos apóstoles, no habrán profetas, ni pastores, ni maestros, ni evangelistas. No habrán patriarcas, ni querubines, ni serafines, sino que lo que valdrá es el Padre teniendo esta gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesús. Esa es una primera cosa, la identidad. Tener la identidad de hijo. Juan lo entendió tan claro que dijo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos, hijos, hijos. Dice que el Señor, a Él le plació hacernos nacer por la palabra de verdad. Y dice en Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hechos hijos. La creación toda está compuesta de dos tipos de personas: los creados y los hijos. Una cosa es ser creación de Dios y la otra es ser hijos de Dios. Y se llega a ser hijos a través del milagro del nuevo nacimiento. Eso es lo primero. Pero lo segundo que yo creo que es importante descubrir y consagrarse del todo, chiquillos, es en el tema de la asignación. El tema de la asignación. Y ya ahora, con lo que yo voy a decir, se te va a aclarar
¿Por qué es tan importante comprender asignación, cumplir asignación en la tierra? Por eso leamos entonces Ruth, el primer capítulo, y ahí despegamos. Dice: aconteció los días que gobernaban los jueces. ¿Cuándo? ¿En qué día fue? En que gobernaban los jueces, ¿no? Que hubo hambre en la tierra. ¿Qué pasó en el día que gobernaban los jueces? Hubo hambre en la tierra. Y como hubo hambre en la tierra, dice que había un varón que vivía ahí en Belén, de Judá, y este varón decide tomar una decisión. Él se fue a morar en los campos de Moab. Se fue él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces, como había hambre en Belén y en la tierra, este varón tomó una decisión con su esposa y sus 2 hijos y se fueron a vivir con los moabitas. Estos eran israelitas, se fueron a vivir con los moabitas. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero dice la historia triste: y murió Elimelec, marido de Noemí. Diga conmigo: murió Elimelec, marido de Noemí. A Noemí se le murió el marido, diga. Y dice que quedó ella con sus 2 hijos. Uno se llamaba como Kelión y el otro Malón, ¿no? Y los cuales, dice, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí más o menos 10 años. Estas chicas, Orfa y Ruth, se casaron con Kelión y Melón, ¿cierto? Y en 10 años se enviudaron. ¡Wow! Y murieron también los 2, dice en el verso 5, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, y entonces se queda ella con sus 2 sieras. Una era nuera y la otra era siera. Entonces se levantó, dice, con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, se había acabado la hambruna en la tierra y también en Belén. Entonces decide regresar. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar. ¿Para qué? Para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Le dice: chicas, vuélvanse a la casa de su mamá. Jehová haga con ustedes misericordia, como ustedes la han hecho con los muertos y conmigo. Aquí hay un dato interesante. Está diciendo Noemí: váyanse, chiquillas, a la casa de su mamá nomás, porque ya ustedes y el Señor haga misericordia con ustedes, porque ustedes fueron buenas personas con sus esposos y conmigo. Eso le está diciendo, que hoy día sus esposos están muertos. Y el Señor les conceda que ustedes hayan descanso, o cada uno en la casa de su marido, váyanse a sus propias casas. Luego las besó y ellas alzaron su voz y las 2, ¿qué hicieron? Lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, le dice las 2. O sea, no queremos dejarte. Quiere decir que se llevaban bien la suegra con las nueras, eran sieras, ¿no? Se llevaban bien. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Vuélvanse, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Dice ella, ¿no? Está amargada, está deprimida Noemí. Ella cree que lo que le pasó, equivocadamente, ella cree que Dios está en contra de ella. Ella está interpretando su calamidad como que la mano del Señor ha salido contra ella. Y dice el verso 14: y ellas alzaron
otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí hay un principio: no todos los que se besan los que te besan continuarán contigo, ¿no? Dice que Orfa besó a su suegra, pero se fue, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: hija, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, o sea, ándate tú también. Y Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Un pequeño paréntesis en esto. Si usted quisiera tener un buen consejo, doncella, dama, de su pastor, sería súper bueno que usted, cuando se case, y usted se casó segura, usted pudiese tener esto en su corazón con respecto a su marido. Esto me lo escribió Debrita cuando nos casamos. Me sorprendió a mí. Dice que yo lo he escrito para Dios, yo me lo tomé para mí. Ella me dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú te mueras, yo me voy a morir contigo. Así que me hizo una promesa y yo la tomé, así que está atada hasta los últimos días de su vida conmigo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Una decisión de pacto es esta. Bien, este pasaje tiene muchas cosas de las que podemos nosotros aprender, y yo voy a tratar de ir rápido en esto, ser dinámico, y parto diciéndoles que la vida cristiana es como una carrera, mis hermanos. Cuando usted lee, voy a ir rápidamente en algunos versículos, y el personaje principal va a ser Ruth, y el libro y el texto va a ser este que hemos leído, pero voy a tomar algunos textos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 1, Marcos 12:1 dice así, Marcos 12:1: os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. Dice: amados, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué? Ay, me olvidé, el texto me lo sabía de memoria. Sí, estoy hablando de Hebreos capítulo 12, verso 1. Me lo sabía de memoria, pero no lo he repetido, así que amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es Romanos 12, no es Hebreos. ¿Sí? Eso me estás diciendo tú. Ya. Dice Romanos 12:1, pero no pierde Hebreos. Yo soy el que estoy cruzado, pero Romanos 12:1 dice: amados, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. No se conformen a la corriente de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, porque haciendo esto ustedes van a comprobar tres cosas: que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dame un poquito de retorno, por favor. Pero en Hebreos capítulo 12, verso 1 dice así, por favor. Me está costando un poco despegar, pero ya voy saliendo. Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces aquí el escritor a los hebreos está diciendo que la vida cristiana es una carrera, y que en esa carrera hay una nube de testigos que nos están observando, que para correr esa carrera tenemos que despojarnos. Hay que despojarse de los pesos y hay que despojarse del pecado.
Hay personas que están entrampadas no con pecados, sino con pesos, con situaciones, con malos hábitos, con malos pensamientos, con un montón de cosas que no les permiten, o trabas, cosas que hicieron y que los dejaron entrabados y que no les permiten correr la carrera. Dice: despojémonos de los pesos y despojémonos de los pecados que nos asedian y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis queridos, lo importante en una carrera no es solo partir bien, sino llegar bien. Fíjense que Jesús corrió la carrera en su vida y Él, al término de su vida, dijo: consumado es. Cuando Él dijo consumado, ahí, estando ahí en la cruz del Calvario, Él está diciendo: propósito cumplido, misión cumplida, propósito consumado. Sabe, cada uno de nosotros obviamente está puesto aquí para entender tres cosas y hacer tres cosas. Hay tres cosas importantes en la vida. La primera, el día de nuestro nacimiento. Ese día es un día que lo escoge Dios. Dios determinó que naciéramos. Dios determinó el sexo. Dios determinó el lugar donde teníamos que nacer. Dios determinó la época, la temporada. Ese día fue un día en que vinimos acá. Nosotros no, en realidad fuimos puestos acá por un designio de Dios, y es muy importante entender eso. Nosotros no hemos sido nacidos, e incluso si de alguna manera naciste de una forma media equivocada, en que fue un acto de fornicación, una pasión de una noche, y ahí aparece aparentemente el espermio que se escapó y fecundó el óvulo, aun cuando esas maneras no sean lógicas y correctas para nosotros, si eres resultado de eso, eres resultado de un designio más grande que esa acción humana. Dios estuvo involucrado. No estás ignorado por Dios. Dios quiso que tú nacieras. Lo segundo importante en la vida que hay que considerar es cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, esa experiencia es el milagro que determina tu eternidad. Nacer de nuevo determinará si estás en la eternidad con Dios, y si no naces de nuevo, estarás en la eternidad sin Dios. La Biblia a la eternidad sin Dios también le llama infierno. Entonces, nacer de nuevo es vital. Nacer de nuevo es el milagro más grande que supera cualquier otro milagro. Cualquier milagro que tú te puedas imaginar no sobrepasa en significado, en importancia, a la importancia de nacer de nuevo. Más bien, todo ser humano en la tierra, póngame atención por favor, requiere y necesita nacer de nuevo. Jesús le habló al religioso de su tiempo, Nicodemo, y le dijo: tú tienes que nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. El día en que nosotros nacimos de nuevo, ese día pasamos a ser hijos de Dios. Ese día nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida. Ese día fue un traspaso de naturaleza. Se nos hizo partícipe a nosotros de la naturaleza divina. Ese día dejamos de ser gobernados por Satanás y por el pecado. Ese día nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. Ese día nosotros, a partir de ahí, podríamos dirigirnos delante de Dios y decirle: Abba, Padre. O sea, estamos facultados para decirle papito. A partir de ahí, ese día fuimos parte de la familia de Dios. Por eso nacer de nuevo es el milagro de los milagros. Pero la tercera cosa importante, quizás lo más importante, es cuando usted nace al cumplimiento de su meta, de su propósito. Tú y yo hemos sido puestos aquí con una meta o con una asignación, con un propósito, ¿no? Hemos sido puestos aquí para cumplir una misión, y el descubrir eso es importantísimo. Eso hace la diferencia entre que seas un cristiano frustrado, tendiente a ser religioso, o que seas un cristiano que entiende que la vida en el Señor es fascinante. Comprender tu asignación, descubrir y cumplir con tu asignación es muy importante en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Es que Dios te creó para ser una bendición para alguien. Dios te creó para bendecir a alguna persona. Dios te creó
para que tú lo disfrutes a Él, Él te disfrute a ti. Pero como una resultante de ese disfrute es que tú también te hagas un solucionador para el problema de alguien. O sea, tú desde ya eres una bendición, pero tú tienes que descubrir la razón para qué Dios te creó con dones, con habilidades, con facultades. ¿Para qué Dios te creó donde te creó? ¿Para qué Dios te dio las conexiones que hoy día tú disfrutas, las personas con las que te relacionas? ¿Cómo es que te hizo como te hizo? Descubrir y cumplir con tu asignación es muy importante en la vida. ¿Sabe por qué? Porque alguien te necesita. Dios te creó con un propósito y tu propósito siempre tiene que ver con bendecir a la gente. Por ejemplo, a Moisés, él fue creado por Dios, no tenía idea, pero se le necesitó como líder de los hijos de Israel. Él venía facultado por Dios para eso. A David lo necesitaron los israelitas para derrotar a Goliat. Noemí necesitó de Ruth, el pasaje. Se dan cuenta que ya voy a llegar a este punto, pero Ruth, siendo moabita, se casa, y yo creo que ella se conectó de inmediato en su vida con su asignación. Ella entendió asignación, ella se casó y ella fue una mujer asignada a su marido y cumplió súper bien su asignación. De hecho, se supo después de que ella había sido misericordiosa también, la otra Orfa también, con sus maridos. Ella entendió cuándo le fue cambiada la asignación, porque cuando ella enviuda, a partir de ahí ella recibe una segunda asignación, que es dedicarse a su suegra llamada Noemí. Cuando uno descubre asignación, uno sabe que su misión está dentro, uno la descubre dentro. A ti no tienen que andarte diciendo, ay, no te olvides que tienes que hacer tal cosa. Cuando tú descubres asignación, tú sabes internamente que el Espíritu Santo te está llevando a cumplir tal misión. Por ejemplo, cuando un cristiano vive bajo el favor de Dios, se dice que Dios usará personas que no tienes idea por qué. No tienes razones humanas para explicar por qué a alguien se le puso dentro bendecirte. Tú dices, estoy bajo el favor de Dios, no tengo idea por qué esta persona se propuso bendecirme para que tú cumplas tu misión. Años atrás necesitábamos comprar este edificio, no teníamos el dinero, y una persona con la que nosotros nos habíamos relacionado previamente atendiéndole a un familiar de ella que tenía cáncer, Dios le puso en su corazón, Dios se lo puso a él, prestarnos el dinero. En ese tiempo eran 65 millones que necesitábamos para comprar este lugar que ya ahora está pagado y es nuestro. Y no hay explicaciones. O sea, no lo hizo porque yo era simpático, no lo hizo porque yo no entendía por qué. E incluso cuando fuimos a hablar con la esposa de Marcelo, Marcelo le dice, mira, y está convenciendo a la esposa, le dice, mira, Marianela, lo que pasa es que nosotros, lo que Guillermo necesita es que comprar ese lugar, y yo creo que ese lugar está bueno para la iglesia. Y Marianela le decía, pero tú estás seguro, tú vas a poner tu patrimonio, o sea, el patrimonio tuyo tú lo vas a poner en las manos de Guillermo para que compren algo para la iglesia, ¿estás seguro? Sí, dice. Y entonces la esposa le dice, ya, pero con una condición: si te dicen que no en el banco, tú desistes. Pero Marcelo había tenido antes un sueño, y mientras se recostó a descansar, dice, un ratito le dijo, Señor, me has bendecido tanto, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Y dice que escuchó al Señor decirle, yo te voy a decir, pero no retrocedas. Y él se despierta y él llama para preguntar de qué se trata ese sueño, y ahí descubre que a nosotros nos estaban pidiendo este lugar, o si no lo comprábamos, si no nos íbamos. Y ahí se le puso a él que él tenía que ayudarnos. Ahí tuvo esa asignación en su corazón, tenía que ayudarnos. Así que hablamos con la esposa, yo tuve que ir ahí, me parecía tan extraño. Yo iba con Marcelo, y Marcelo diciéndole, ya, pues di que sí para que lo ayudemos a este. Yo ahí, o sea, ¿qué estaba ofreciendo? Yo no estaba ofreciendo nada. Y así como que
y yo escuchando, porque él era el que tenía que convencer a su esposa, aunque yo también sabía que Dios tenía que hacerlo. Ella dijo ya, pero si en el banco abren, la posibilidad sí. Y él va al banco y le dicen que no. Y sale de ahí, porque lo atendieron mal, sale enojado. Y así de picado se va a otro banco. Ahí escuchó la voz del Señor que le dijo: yo te voy a decir lo que tienes que hacer, pero no desistas. Y se va al otro banco, que no le voy a decir cuál es para no hacerle propaganda. Le dijo que sí, de inmediato. Y nos pasó el dinero, compramos este lugar y después le pagamos a él mensualmente. Y hoy día este lugar es nuestro. Lo que quiero decir es que ese es un ejemplo de una persona que escuchó en un momento al Espíritu Santo y Dios le puso dentro de él hacer algo por alguien. Y a veces no hay explicación, ¿no? Puedo decir que en este caso él cumplió su asignación para que yo también pueda ir adelante y cumplir la asignación que tenemos, ¿cierto?, de llevar el evangelio del reino a todo Arica, a toda la nación, y llevarlo en lo posible a todo el continente. Mínimo no estamos pensando. Ahí tenemos a Ruth. Ruth fue fiel primero a su esposo, cumplió su asignación. ¿Cuánta falta hace detenerme un poquito aquí? ¿Cierto? Para que hayan esposas que de verdad entiendan que su primer encargo una vez que se casaron son sus maridos, ¿no? O sea, no son sus hijos, son sus maridos primero. Hay maridos que se sienten frustrados porque del día en que nacieron las bendiciones que son los hijos, perdieron a su mujer. Mi hija, los hijos no son excusa para que usted siga cumpliendo su asignación de admirar a su marido y de servir a su marido. Como también los maridos tienen que amar a sus mujeres, ¿cierto? Como Cristo amó a la iglesia. Así que nosotros tenemos que amar, y en nuestro amor de ser cabezas incluye muchas cosas. Incluye proteger, incluye proveer, incluye satisfacer, incluye animar, incluye decir cosas hermosas. Porque a tu mujer nadie más le puede decir que es hermosa sino tú. Nadie más le puede decir cositas lindas más que tú. Ni modo que otro empiece a decirle que está bonita a usted, ¿no? Y otras cositas. Entonces, si no se lo dice usted, ¿quién se lo dice? ¿Ve? Esa es la responsabilidad del varón. Pero la responsabilidad de la mujer es inspirar al marido, es ser solución para el marido. Es que cuando llega el marido ahí, después de haber estado en la vorágine del trabajo, a la casa, ella le presenta un lugar de descanso. Por lo menos mínimo espérelo con una sopita si que le gusta la sopa. Pero a veces pasa de que simplemente ella se desentiende. Entonces llega el marido a esa cosa que parece restaurante, cierto, que se tiene que servir solo y que la cosa. Entonces cumplir la asignación es muy importante. Luego que muere su marido, le es cambiada la asignación a Ruth, y ella empieza a dedicarse ahora a ser fiel a su suegra. Lo recibió de Dios. Y esta mujer atendió a Noemí. Ahora, sigo por favor. Noemí necesitó de Ruth. Faraón necesitó de un José para descifrar sus sueños. Dios te planeó y te hizo con dones, te hizo con talentos que nadie más tiene. Nadie tiene lo que tú portas. Toda persona que Dios creó es una bendición y es una recompensa para alguien. ¿Cómo así? Alguien sembró acá y espera ser recompensada por otro lado. Y cuando alguien te quiere bendecir, es una recompensa de una siembra que hiciste a otra persona. Por eso cuidado, que cuando Dios te pone a bendecir a alguien, seguramente quiere recompensar a esa persona porque esa persona sembró en otra. No sé si me explico. ¿Me estoy explicando? Te estoy enredando. Entonces lo que estoy diciendo es muy importante, que comprendas tu valor y cuán significativo tú eres. Dios te planeó, nadie más puede ser como tú. Pero lo que quiero decirte es que alguien necesita exactamente lo que Dios te ha dado. Tú no eres necesario en todos lados, pero alguien está esperando por ti. Cuando te hablo de asignación, cuando te hablo de cumplir asignación, te estoy diciendo de cumplir tarea, cumplir un encargo, cumplir una misión, cumplir un propósito. Y nuestra asignación tiene 3 partes. Nuestra asignación, lo primero, es que nosotros hemos sido creados para estar con el Señor. Dice en Marcos 3, 13 al 14:
que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, dice, y dice que designó a 12 para tres cosas. Dice para que estuviesen con él, y también dice para enviarlos a predicar. Aquí parece que fueran 2, pero son 3. Jesús oró toda una noche, lo explico. Jesús oró toda una noche para escoger a sus discípulos, y los escogió para 3 cosas. Primero, para que estuviesen con él. Eso tiene que ver con adoración. Pero también los escogió para que tengan ministerio y para que tengan misión. Dice que los escogió para que estuviesen con él. Primer punto, esto tiene que ver con adoración, con intimidad, con amistad con Dios, con obediencia, con formación de vida, impartición, con transformación. Estar con él. Lo primero, hemos sido llamados para estar con él. Más que ir detrás de sus bendiciones, hemos sido llamados para estar con él. Así que aparta cada día un tiempo en tu agenda. Aparta cada día un tiempo para estar con él. Ábrele tu corazón. Dile que lo amas. Dile que quieres ser mejor. Dile que quieres cumplir con los anhelos de su corazón. Háblale de tus sueños. ¿Y sabes qué? Háblale como quien habla al amigo más íntimo. Háblale al Espíritu Santo. Eso va a deleitar el corazón de Dios. Y como consecuencia, tu vida se va a anclar con tu propósito más importante. Hemos sido llamados para estar con él. Pero en segundo dice que los llamó para enviarlos a predicar. Dice para enviarlos a predicar. Este mandato se reparte en 2 cosas: en ministerio y misión. Diga conmigo, ministerio y misión. Ministerio tiene que ver con servir a los creyentes, amar a los creyentes, contener a los creyentes, contenerlos, apreciarlos, vivir con ellos, anhelar estar con ellos. Es idea de Dios tener una familia. Por eso la Biblia dice, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La Biblia ha hablado de un día en que nosotros se lo dedicamos a Él. A veces me asombra con tanta facilidad en que le cambiamos las agendas al Señor. El Señor se sujeta a nuestras agendas. El Señor ha establecido un día y nosotros decimos, el día puede ser cualquier día. Sí, cualquier día, y el resto de la semana tú lo apartas. ¿Tienes facultad de apartarlo totalmente para Él? No, pues, porque estás trabajando. Entonces es una mentira que cualquier día es el día del Señor. Es verdad, estamos en el reposo de Dios, pero hay un día de testimonio en el que nosotros hacemos agenda para Dios, para junto a nuestros hermanos ministrar el corazón de Dios y estar entre nosotros. La iglesia del Señor es muy importante. Y nosotros tenemos ministerio porque tenemos dones para ministrar a la iglesia, para enriquecer a los hermanos, para bendecir a los hermanos. Es entre los hermanos que podemos amarnos y servirnos unos a otros. Es entre nosotros que podemos tener cuidado unos de otros. En otras partes nadie cuida a nadie. La iglesia es distinta de un aeropuerto. En un aeropuerto nos juntamos mucha gente, pero cada uno va a un lugar distinto y nadie se interesa por el otro. Pero entre nosotros somos llamados a cuidarnos, a apreciarnos, a valorarnos, a soñar juntos, a proyectarnos inteligentemente en la ciudad, a tomar posesión de muchas cosas para proyectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces hemos sido llamados para tener ministerio, pero también hemos sido llamados, además de ser adoradores, además de tener ministerio, hemos sido llamados para tener misión. Misión tiene que ver con el servicio a los no creyentes. Dios nos pide que les prediquemos a los perdidos. Ellos son nuestro prójimo. Ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Toda persona necesita conocer a Jesucristo, y Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso nos aplicamos a ir a las células. Por eso es que queremos cada vez tener más células. Por eso es que queremos cada vez tener más líderes. Personas que en virtud de lo que han recibido le respondan a Dios y le digan, Señor, soy deudor. Pablo decía, yo soy deudor. ¿Sabe por qué decía soy deudor? Porque en virtud de la revelación que tenía, él no podía callarse. ¿Por qué un médico es deudor de un herido en la calle? Porque en virtud de lo que sabe, entonces tiene la responsabilidad moral de ayudar al que está caído. ¿Por qué un bombero
es deudor de la gente que se está incendiando, porque él ha sido facultado por la preparación que tiene para salvar a aquellos que se están quemando. No, Pablo decía: yo soy un deudor en virtud de lo que he recibido, por gracia yo lo voy a dar. Él se sentía responsable. Por eso hemos sido llamados para ser adoradores. Hemos sido llamados para tener ministerio, apreciar la iglesia, edificar la iglesia. Pero también hemos sido llamados porque tenemos misión. Y voy a abordar 1 o 2 puntos de Ruth, porque Ruth se sabía que tenía ministerio. Ruth se sabía que ella era una adoradora, ella escuchaba a Dios, pero también se sabía que tenía misión. Vamos a mirar un poquito a Ruth, porque Ruth fue una mujer que entendió asignación, entendió misión, tarea, encargo. Fíjese qué interesante. Cuando Noemí decide volver, Ruth ya estaba casada. Ruth había enviudado. Ruth tenía casa. Ruth tenía familiares. En Moab tenía sus familiares. Ruth podríamos decir que estaba relativamente cómoda. Sin embargo, Ruth era una mujer de propósito. La gente de propósito está dispuesta, si puedes anotarlo, la gente de propósito, de destino, está dispuesta a ir donde nunca ha ido para tener algo que nunca ha tenido. Porque ella podría haber escogido la comodidad. Ella podría haber escogido los entornos familiares, que a veces son muy cómodos, tranquilos y seguros. Usted se da cuenta que hoy día en todas partes se hacen las cosas para que la gente se quede. En todas partes se busca hacer las cosas como en casa, en comodidad. Las cadenas de los restaurantes trabajan para eso, con decoraciones, mobiliarios, colores, con el propósito de hacerte sentir en casa. La mayoría de las personas quieren circunstancias cómodas. De hecho, a veces la comodidad, si bien es cierto, es una bendición, pero también se puede convertir en un obstáculo para que alcancemos los objetivos de Dios. Es normal que la gente busque los entornos familiares. Es normal que la gente busque comodidad, porque la comodidad te reduce el estrés, puede quitar la aflicción y la incomodidad, ¿cierto? La comodidad puede hacerte sentir tranquilo. Pero ¿sabes qué? El tema es que también la comodidad te puede robar destino. A veces necesitamos que Dios actúe como actúa el águila. El águila con los aguiluchos, cuando los aguiluchos se quedan por mucho tiempo en el mismo lugar, entonces el águila viene y le incomoda el nido. Y muchas veces con las mismas alas, lo lanzan al vacío. Y con el puro susto, ¡ay, ay, ay, ay!, así, los aguiluchos aprenden a volar. Hay personas que a veces han llegado a ciertas comodidades en la iglesia. Una vez conversando con un pastor serio, Pastor Lucas Márquez, me dijo: Guillermo, es triste lo que te voy a decir, pero cuando Dios te está llevando a una visión cada vez más alta, hay gente que no va a ir contigo a la próxima estación porque se acomodaron a sus logros. Ellos llegaron pobres, ya no son más pobres. Ellos no tenían, ahora tienen. Y llegar a veces a otros objetivos implican riesgo. Hay que arriesgar ciertas cosas. Hay que arriesgar comodidad. A veces hay que arriesgar dinero. Entonces hay gente que no va a ir a la próxima estación. ¿Por qué? Porque la comodidad a veces te hizo que te hagas una persona que te conformes con lo bueno o con lo excelente, pero no lo mejor. Pero la gente inconforme con la comodidad son las que mejoran el mundo, mis hermanos. Ruth estuvo dispuesta a reubicarse geográficamente cuando Noemí le dijo vamos. Ruth estuvo dispuesta a desconectarse de su entorno más conocido. Ella estuvo dispuesta a ir a una dirección donde nunca había estado y experimentar incomodidades para dar inicio a una nueva generación, una nueva realidad en su vida. La gente que ha hecho cosas grandes en la vida, ellos tuvieron que arriesgar a un cambio para entrar a la grandeza. ¿Sabe, mi querido? Es probable que tú te hayas acomodado mucho tiempo y las cosas no cambian porque estás acomodado.
Estás atrapado por la postergación. Y tú no has entendido que Dios le da el alimento a los pájaros, pero no se los pone en el pico. Hay gente que ahí está queriendo que todo se le dé, no arriesga nada. Tienes que estar dispuesto a tomar decisiones para provocar los cambios. Tú no puedes pretender que los próximos 5 años de tu vida van a ser distintos si en esos 5 años de tu vida futuro vas a hacer lo mismo que has hecho los últimos 5 años de tu vida pasada. Tienes que estar dispuesto al cambio, porque los cambios siempre, lo único seguro en la vida es el cambio. Si hay algo seguro, todo va a ir cambiando y tenemos que estar dispuestos a los cambios, porque la gente que ha hecho cosas grandes en la vida, ellos tuvieron que arriesgar a un cambio para entrar a la grandeza. Moisés tuvo que dejar la comodidad del palacio para entrar a la escuela del desierto. Daniel fue llevado a la cautividad de Babilonia, lejos de su tierra natal para que florecieran sus dones. José fue vendido como esclavo, apartado de la comodidad de su amado padre Jacob, para después ser catapultado y promovido para llegar a ser el primer ministro del imperio más poderoso de la tierra. Abraham tuvo que dejar una tierra pagana, tuvo que dejar medianamente a su parentela, e incluso fue desobediente. Y ustedes se van a dar cuenta que todos los problemas que casi tuvo Abraham en el caminar fue porque no se había desligado totalmente de Lot, que significa carnalidad. Abraham tuvo que dejar a su parentela y su tierra antes de probar las increíbles bendiciones de Dios. Esther tuvo que dejar a quienes la habían criado para ganar el concurso de belleza, para llegar a ser reina y como reina libertar al pueblo de Israel. Jacob tuvo que quedar solo para que se presentara el ángel de Jehová. Juan recibió las bendiciones extraordinarias y sobrenaturales después que fue exiliado en la isla de Patmos. Ahí estaba incómodo, pero ahí recibió las bendiciones. Los 120 tuvieron que salir de sus casas al aposento alto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto, dejando la comodidad del avivamiento ahí en Jerusalén, donde conoció a un eunuco etíope, y dicen algunos que luego de que ese hombre se convierte, el 90% de los etíopes se convirtieron al cristianismo, solo porque alguien estuvo dispuesto, ¿cierto? Estuvo dispuesto a dejar la costa para descubrir nuevos horizontes. Hubo un hombre, un anciano de sabiduría, que fue con sus discípulos a caminar. Se metieron por los bosques y encontraron por ahí una comarca. Era un villorrio pobre, pobre, pobre. Los perros ladraban para adentro. Las vacas no daban leche, daban lástima. Todo pobre, triste. Y cuando llega allá, se pone a conversar con la gente y les pregunta cómo es que ellos viven. Entonces la historia es que ellos viven porque ellos tienen una vaquita, dice, de una vaquita. De la vaquita sacan leche, de la leche sacan mantequilla y queso, lo venden, y de esa manera medianamente sobreviven. Después de haber amablemente conversado y despedido de la gente, cuando iban como a 100, 200 metros, ahí el maestro de sabiduría con su discípulo, el maestro le dice al discípulo: devuélvete y mata la vaca. ¿Qué? Devuélvete y mata la vaca. Así que el discípulo se fue sin que se dieran cuenta, llevó a la vaca a un precipicio y érase una buena vaca. Pasaron como 2 años y este discípulo empezó a preocuparse, empezó a pensar qué habrá sido de esa gente, y decidieron retornar. Y cuando retornan se encuentran, qué espectacular, el villorrio era un barrio extraordinario, todo había cambiado, las casas pintadas, los árboles dando fruto, los perros ladrando de otra manera, las vacas dando queso de inmediato. Todo así próspero, así todo había avanzado. Entonces le pregunta y se asusta, dice: wow, dice, seguramente estos pobres gente, después que le matamos la vaca, se tuvieron que ir y vendieron esto a precio de huevo, y otros más inteligentes y se hicieron la América. Entonces cuando llegan allá se dan cuenta que era la misma gente.
pero distinta, pero la misma, pero distinta, pero la misma, pero distinta, pero la misma, pero distinta. Como a veces a ti también te ven en tu población, no es la misma, pero distinta, pero es la misma, pero distinta. ¿Sí o no? Porque en la población era cosa seria, ¿no? Que se habrán creído y le hablaban de su madre, de su tío, de su padre, y ahora nada de eso. Tú eres el malo ahí, ¿cierto? Y ahora todo ha cambiado. ¿Qué pasó? Ellos contaron la historia. Lo que pasa, dice, es que nosotros vivíamos antes, éramos pobres, teníamos una vaca, y la vaca nos daba la mantequilla y todo eso que le conté. Pero un día se nos murió la vaca, se cayó al precipicio, y se murió la vaca. Y cuando se murió, nos vimos forzados a pensar, y nos dimos cuenta que teníamos terreno, que lo podíamos limpiar, que podíamos sacar la maleza, que podíamos trabajar la tierra, que podíamos poner semilla, que podíamos vender el fruto, y etcétera. Y ahora usted ve cómo esa muerte de esa vaca nos bendijo tanto. Moraleja, es probable que lo que Dios te está diciendo para que cumplas tu asignación, se te tiene que morir la vaca. Se le tiene que morir, pues. Hay algunos que ahí están conformados siempre con una misma cosita, hasta que pierden el trabajo y ganaban 3, pero a partir de ahí se le ocurrieron otras cosas, tuvo ideas creativas, conexiones divinas, y se hizo un emprendedor, y hoy día es un empresario. Cumplir la asignación significará salir de la comodidad, dejar, ¿cierto? Porque el hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa. Hay algunos que todavía no se casan, y no se casan porque no tienen el coraje de abordar una amistad con alguna señorita entre nosotros que están esperando que venga el príncipe. Entonces tiene que salir de la comodidad de estar ahí. Arriesgue, muchacho. Invita a tomar una bebida, pregúntele el nombre, bendígala con el amor del Señor, y se va a encontrar con sorpresas. Si usted quiere ver lo que nunca ha visto, atrévase a hacer lo que nunca ha hecho. Así que para cumplir asignación hay que salir de la comodidad como Ruth. Porque mira, los cambios te van a posicionar para recibir promoción sobrenatural y revelación. Aprendí que uno de los más grandes secretos del hombre y la mujer de Dios es su disposición a salir del nido. Ellos ven cosas más importantes en el futuro que la comodidad temporal. Ellos reconocen la recompensa del cambio, como Ruth. Ruth dijo: me voy con la viejita, no sé qué habrá allá, pero tengo la intuición de que si yo la atiendo bien a ella, algo va a pasar. ¿Usted sabe la historia completa? Que si no sabe la historia completa, no debe ser fascinante para usted esta historia. Pero ella, siendo una moabita sirvienta, llegó a casarse con el más millonario de la tierra, llegó a ser la jefa. Es lo que le pasó a la iglesia, que nosotros nos casamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No sé si te emociona. Es maravilloso. Ruth vio los beneficios que venían más allá de una temporada difícil. Ella ve el final tan claro como al comienzo. Ella piensa hacia adelante. Ella es sabia. Aquello de los que estás dispuesto a alejarte va a determinar de lo que Dios va a traer a tu vida. Mira, escúchame esto. Vi por internet una manera que usan para atrapar a los monos. Es parecida a la que yo he explicado de la botella, pero es que hacen un hoyo en un árbol y ahí dentro meten el maní. Y el mismo principio. Entonces, cuando el mono mete la mano, agarra el maní y quiere sacarla, no puede sacarla del hoyito. Y si tan solamente el mono suelta el maní, recuperaría la libertad. Hay gente
que no está dispuesta a salir de su comodidad porque hay que arriesgar, no suelta el maní y como consecuencia de eso no recibe la bendición de Dios. Hay gente que dice mejor es un pájaro en la mano. Señores, los de fe decimos que es al revés. Mejor son los 1000 que andan volando que esto que voy a tener ahí, me voy a morir con ese ahí. Entonces, en la vida te vas a encontrar con zonas de espinos, capítulos de dificultades, páginas de dolor. Pero la gente que hace cosas extraordinarias están dispuestas a realizar cambios para tener las mejores recompensas. La mediocridad es la actitud de falta de voluntad para realizar los cambios. Trabajos increíbles están esperando a muchas personas que están dispuestas al cambio. Hay gente que tú las miras y tienen pinta de gerente, pero no se la creen. Tienen pinta de empresarias, pero no se la creen. Y hay otros que no tienen tanta presencia y que no lo reciben por eso, pero hay otros que tienen pura presencia y ¡pum! Tienen actitud, pero no van más allá. Dios quiere a lo mejor abrirte tus ojos y que si viene un nuevo año, lo veas como un año de posibilidades grandes para ti. Porque nunca te tienes que quejar acerca de tu presente si no estás dispuesto a alejarte de tu pasado. Ruth estaba dispuesta a pagar el precio, soltar su pena presente para poder producir un futuro extraordinario. Ella estaba triste a lo mejor porque se le había muerto su marido. Pero ella nos dice, ya me voy y voy a retroceder. Ella toma decisiones. El cambio es prueba de tu confianza. La necesidad más grande de Dios es que le creamos, mis hermanos. Su única necesidad es ser creído. Su único placer es ser creído. El Señor nos está empujando constantemente al cambio como prueba de que verdaderamente confiamos en Él. Hacer los cambios que Dios pide en tu vida va a requerir de toda la fe que eres capaz de tener. Créele. A veces dice, yo no sé cuánto es mi fe, claro, porque no has arriesgado. Hay gente que nunca arriesga, no sabe cuál es el nivel de su fe. Porque fe se deletrea riesgo. Yo he tenido que tomar decisiones en mi vida. De cada decisión está la posibilidad de que Dios venga o no venga. Pero yo he tomado decisiones y Dios ha venido. Pedro estaba ahí, se tira o no se tira al agua, se tira o no se tira al agua. Y Pedro pudo comprobar que caminó por las aguas. No se ahogó, se hundió, pero no se ahogó. Es el único que puede registrar en la historia del hombre que caminó por las aguas. Atrévase, atrévase, porque sabes que en un momento de tu vida tu lógica va a fallar, tu intelecto va a fallar, tu razonamiento va a fallar, los consejos humanos van a fallar, y en medio del cambio vas a tener que confiar en alguien, vas a tener que confiar en Dios. La maravilla de esto es que tú puedes confiar en Dios, le puedes confiar las cosas que no entiendes, le puedes confiar un destino que no puedes ver claramente, pero toma decisiones. Dios te va a forzar al cambio. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive, pero él dijo, me voy a Tarsis. Y hay gente que está así. Dios le dice, haz esto y va para el otro lado. Por eso es que tienen olor a vómito de pez, porque Dios está tomándolo y llevándolo para el otro lado. Dios te ha programado para ir a un lugar, a Nínive, y a lo mejor tú estás yendo a otro lado. El Señor dice, atrévete, estoy contigo. Si no te gusta el lugar donde estás, quizás estás en el lugar equivocado. Y Dios dice, créeme, yo te voy a ayudar. Miles de personas se sienten atrapadas. Ellas no son capaces de remontar mayores alturas. Y algunas, ¿sabes por qué no toman decisiones? Porque su cónyuge no están dispuestos a los cambios. Hay mujeres que tienen esposos carretas y hay esposos que tienen mujeres carretas. ¿A qué me refiero con esposos carretas o esposas carretas? Que hay que andarlas tirando siempre. Que hay que andar. Llegan atrasados siempre por ella. Llegan atrasados siempre por él. Siempre a todas partes, por ella o por él. Porque él ya aguanta, no ves que se está arreglando, se empezó a arreglar la última parte.
Y entonces él está esperando ahí para no abrirse, tener problemas, porque si le dice apúrate, se arde Troya, pues. Entonces, hay personas, y este es el último punto que quiero tocar. Hay personas que el entusiasmo que ellos tienen es asesinado por alguien en casa que rehúsa hacer cambios. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Claro, pero cuando ella va a la par. Y cuando no va a la par, y además que uno se casó para toda la vida. Ahora, esto es interesante. Hay gente que puede estar saboteando un llamado de Dios en tu vida. No puedes cumplir tu asignación porque no se conecta. Un cónyuge rebelde puede destrozar los sueños del otro cónyuge mediante la falta de voluntad de realizar cambios. Cuando tú tienes a una mujer como Ruth, siempre estarás dispuesto a moverte en la dirección que Dios te ha trazado, porque tienes a alguien que sala contigo. Uno hace huir a 1000, pero 2, ¿a cuánto? A 10,000. Qué bueno es que el pastor o los pastores encuentren a la iglesia como la esposa para hacer esa sinergia. Qué bueno es que el marido cuente con su mujer y que ella esté dispuesta. Y que ella esté dispuesta, que no sea carreta. ¿Sabe qué? Qué bueno cuando un marido tiene una mujer. Oh, yo de eso tengo cientos de testimonios. Ellos eran así. Los pancitos de Dios. Ellos traían la plata, pero la ñora era la que mandaba en la casa. Él no mataba una mosca, traía las luquitas, las dejaba y se ponía a ver el diario ahí. Y él pensaba que estaba bien. Pero la mujer empezó a orar, a orar, a orar, a orar y a portarse bien y a dar testimonio. Y sabes que esos cambiaron, despertaron a su liderazgo. Ahora ellas también están felices. Porque él ahora paga las cuentas, porque él ahora pone el vidrio roto, porque arregla las llaves, porque pone en orden a los niños, porque saca la basura, porque la protege, porque le dice no. ¿Sabe cuántos han tenido crisis en su vida cristiana? Levanten la mano los hombres que han tenido crisis en su vida cristiana. Ya. Son pocos, ¿ah? ¿Cuántos alguna vez pensaron honestamente en tirar la toalla? Se perdieron, los que nunca pensaron en tirar la toalla, se perdieron la bendición del ministerio de su esposa. Porque ¿sabes qué? Yo tengo en mente que cuando han habido momentos difíciles en mi vida, la que ha estado al lado mío hablando a mi oído es mi esposa. Yo estuve 4 años en la droga y una vez tenía una crisis tan grande en la iglesia que la única manera de dormir era que yo quería tomar pastillas para dormir. Yo quería tomar relajantes, pero mi esposa, sabiendo que eso podría irse para otro lado, estuvo a mi lado diciendo: no, hijo, y estuvo aconsejándome. A lo mejor la cosa no es tan así. A lo mejor no dijeron lo que tú piensas que dijeron. A lo mejor no hicieron. Y sabes que yo me di cuenta que en ese momento fue el pilar más importante que yo tuve. Una vez entré a orar, a ayunar 7 días. Me metí a un cuarto y me pasaban solo agua. Me vino un virus de hepatitis y me bajaron las defensas. No, de tifoidea. Y tenía un virus de tifoidea en mi cuerpo y como se bajaron las defensas me agarró eso. Y estuve 40 días grave. Y fueron algunos a darme la extrema unción. No, dice el flaco, se va a morir. Salieron opinando así: no, tápate el auche, se va a morir. Me recuerdo de poco en el tiempo que estuve, esto fue en Calama, pero de quién no me voy a olvidar jamás, es de mi mujer, que estuvo siempre ahí conmigo, al lado mío. El que haya esposa hay el bien, especialmente cuando ella cumple su asignación de inspirar al marido. Cuidado, maridos, con tratarla ásperamente a ella, porque cuando se te mueren ahí sí, recién
Ay, va a llevar flores al cementerio, no sirven ya. Ahora son las flores, ahora son los perfumes, ahora es la mesada, ahora. ¿Amén? ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas dicen amén? Bien, vamos a parar acá. Recién vamos en la decisión de Ruth de ir con su suegra. Espero en el camino, en el tiempo, llegar a explicarles cómo fue la experiencia de Ruth cuando se casó con Boaz. Es extraordinario. Pero esta mujer cumplió asignación. Pregunto, ¿a quién ha sido asignado usted? Casi yo he salido con Debra a ver las iglesias que están unidas con nosotros en el propósito, en el MDA. Y estamos invirtiendo nuestra vida solamente en eso. Pero donde ha estado toda nuestra vida ha sido acá. Yo voy a otros lugares de Chile, son lindos. Hermanos, si yo me fuera a algún otro lugar, yo creo que con la experiencia que tengo partiría de nuevo, no hay problema. Pero ¿sabe por qué no puedo ir a otro lugar? Porque Dios me asignó acá. ¿De verdad? Entonces, acá estamos. Ahora bien, pero tenemos que decir al final consumado es, pues hijo. Padre, ahí está el edificio. Padre, ahí está el contingente. Padre, ahí están los que hemos mandado a las naciones. Yo quiero decir un día consumado es. ¿Y sabe a quiénes vamos a mandar? A ustedes. Jóvenes, ¿en quiénes estamos invirtiendo nuestra vida? En ustedes. Cuando construyamos nuevos edificios, ¿saben quiénes se van a hacer cargo? Ustedes. ¿Y saben quiénes más? Sus hijos. De chico enséñenles, prepárenlo para lo más glorioso que viene. La palabra dice que donde abunde el pecado, va a sobreabundar la gracia, y que la gloria postrera de la casa del Señor va a ser mayor que la primera. Por lo tanto, lo que viene para nuestros hijos y para nuestros nietos es glorioso. Bendito sea su nombre.